Somos el espacio que refleja la actualidad de nuestro sistema productivo en la provincia de Santa Fe y como cada semana les decimos, es un placer volver a encontrarnos y decirles bienvenidos a Política y Economía 360. Como siempre, novedades que tienen que ver con lo que sucede en el campo, en la industria y en la gran ciudad. Recorremos el área metropolitana tratando de acercar toda la información y las cuestiones que tienen que ver con la innovación permanente de nuestro sistema. Les presentamos como cada semana nuestros adelantos informativos. El zumbido del progreso no se detiene en el Parque Industrial de Sauce Viejo. Allí donde la llanura santafesina se encuentra con la infraestructura productiva, la cooperativa apícola COSAR transforma el trabajo silencioso de las colmenas en un motor de exportación global. No es un logro corporativo tradicional, es el triunfo del asociativismo puro, impulsando por las manos de 120 pequeños y medianos apicultores que viven, trabajan y resisten en la zona central de la provincia de Santa Fe. Visitamos la empresa Flotec SRL, nacida en la ciudad de Santa Fe, incubada en la Universidad Nacional del Litoral. Hoy, a más de 20 años de su creación, revoluciona el mercado con el diseño y construcción de arquitectura flotante sustentable, una propuesta clave que promueve la convivencia armoniosa con el agua y ofrece soluciones habitacionales adaptadas al cambio climático. El futuro ya sobrevuela los campos. La revolución de los drones agrícolas se debatió en Santa Fe. Mantuvimos una charla con especialistas que nos ayudan a entender cómo la tecnología de los vehículos autónomos está transformando definitivamente la pulverización y el cuidado de los cultivos. Estuvimos en la firma Diagrama Sociedad Anónima, una empresa biotecnológica enfocada en dar soluciones técnicas a las usinas lácteas de la Cuenca Central. Se transformó hoy en un jugador estratégico del comercio exterior. En sus plantas industriales, un equipo de científicos y técnicos aísla y reproduce cepas bacterianas específicas. Estos fermentos son el alma de la industria alimenticia moderna. Determinan desde los ojos de un queso de pasta dura hasta la textura exacta de un yogur bebible o la maduración segura de un embutido cárnico. Nuestra pasión por la innovación, por el desarrollo, por el crecimiento y por las curiosidades. Esto nos ha traído hoy a conocer parte de lo que es el trabajo de la empresa Flotec SRL, una empresa radicada en la ciudad de Santa Fe dedicada a la construcción de estructuras flotantes sustentables. Usted se podrá preguntar, ¿qué es esto? Bueno, lo vamos a compartir a través de esta crónica con los especialistas, con los gestores de este proyecto que ha logrado consolidarse a lo largo y a lo ancho de la República Argentina desde hace más de 20 años. Previendo lo que puede llegar a suceder con las cuestiones climáticas y el impacto que tenga el fenómeno del Niño. En el año 2000 arranca Flotec a partir de un proyecto de investigación en la Facultad de Arquitectura con dirección del arquitecto Carli. Y a partir de ahí se fue desarrollando con un acompañamiento de la ONL, incubando a Flotec hasta que hace 6 o 7 años se conforma como una SRL. Entonces, viene del ámbito académico, pero la vinculación todavía no se pierde porque adicionalmente yo como docente de la Facultad de Arquitectura
estoy a cargo de la única cátedra en la región que aborda el tema de la arquitectura y la estructura flotante para el desarrollo de humedales desde la óptica de la arquitectura. Así que un poco ese es el inicio de Flotec. ¿Y qué tipo de servicios presta la empresa actualmente? Nosotros básicamente, cuando uno piensa en casas flotantes, hay una asociación muy desde el turismo y muy desde lo snob, pero en realidad nuestro aporte es práctico. Hoy lo que nosotros estamos haciendo son bases flotantes pesadas, o sea, flotan, pero están hechas en hormigón y en fibrocemento, de forma tal que pueden estar asentadas en tierra, pueden recibir el peso de un edificio arriba y solo flotar cuando el río, cuando vos tenés problemas de lluvia o de inundación. Entonces, ese producto, que de hecho el primero que hicimos está en Funes, lo hicimos hace más de 10 años porque allá en la zona de Rosario estaba el problema del desborde del arroyo de Ludueña, y la propietaria nos encarga una especie de estudio flotante que ella vivía sola con su hijo, que en el caso de que se inundara de nuevo su casa, pudiese estar arriba y flotar. Este mismo principio uno lo puede aplicar a las cuestiones productivas. Ya sea que vos estés, no sé, en un espacio productivo en zona de bajos submeridionales y a veces sabés que por ciertas condiciones climáticas y de lluvia hay algún sector estratégico de tu terreno que va a inundarse. Entonces no necesitas hacerlo en palafito, sobrelevar 5 metros. Lo haces sobre una base flotante, montás el edificio ahí arriba. Estamos hablando generalmente de unidades pequeñas. Y luego, cuando tenés el problema de aumento del nivel del agua, eso va a flotar, tiene que obviamente estar agarrado con algunos postes para que no se te vaya con el viento. Y el mismo principio se aplica también a la producción isleña, ya sea de ganado, ya sea de abejas, de un montón de otras cosas más que a veces requieren un cuidado específico en isla y que vos no sabés qué hacer con eso. Entonces, nuestras bases permiten esa situación. Mencionaste la cuestión turística, uno lo asocia quizás a lo que es la conformación de una vivienda, de una estructura. Se ha trabajado con un centro de salud, por ejemplo, en la zona norte de la provincia de Santa Fe, digamos, es permeable a varias iniciativas. Mirá, hoy a nivel mundial y debido al cambio climático, la organización, digamos, de ambiente, hay dos estrategias, es reducir la emisión de gas carbono y adaptarse, la adaptación. ¿Por qué? Porque esto no es que va a reducirse si uno reduce la huella de carbono, esto viene para quedarse y para aumentar. Entonces el nivel del mar va a ir en aumento, eso va a influir en las cotas de los ríos y la cuestión de la adaptación va a ver qué estrategia nos damos, con qué tecnología para que las áreas que eran inundables puedan seguir siendo productivas, acompañando más inteligentemente ese ciclo de subida y bajada que va a tener cualquier río, cualquier humedal vivo. Y en lo turístico particularmente sí tenés la posibilidad de desarrollar mucho la cuestión isleña, teniendo pequeñas unidades de bungalow que pueden estar flotando ahí mismo arriba del remanso. Yo vengo con esto porque me gusta navegar y pescar, y vos desde la pieza tuya estar con la caña ahí esperando el pique, porque vos estás ahí cómodo, libre de mosquitos, en el medio del humedal y disfrutando justamente con vos y con tu familia. Entonces la idea es poder a partir de esto llevar comodidad a esos lugares donde de otra manera, viste, siempre uno está un poco como viviendo en la precariedad en algunos Jorge, casos. hay otra cuestión que es la resistencia de la gente a abandonar su vivienda en caso de una posible eventualidad o una inundación. Sí, ¿no? Maximiliano, y ese tema de hecho nos ha enfocado muy particularmente, y de hecho Flotec se asocia con una empresa que se llama DOX, que es especialista en el desarrollo de bases, para hacer bases flotantes que se puedan llevar a cualquier lado de la Mesopotamia. Entonces vos podés tener una unidad mínima de 15 metros cuadrados, tipo catamarán, pero siempre con la idea de que te podés asentar en tierra y no se va a romper, podés estar asentado en tierra 10, 15 años y flotar cuando suba, y arriba se monta una unidad mínima que puede ser justamente para eso, para que te salve la vida en el caso que venga una crecida o se rompa una defensa o llueva mucho, y luego te permita quedarte al lado de tu casa y de tu propiedad monitoreando, que generalmente sabemos que en ese tipo de cosas hay vandalismo y se rompen las cosas y se roba, entonces ese tipo de cosas, la gente va a querer quedarse en un lugar seguro y nosotros estamos un poco tratando de contribuir con nuestra tecnología a que eso sea posible. ¿Se puede colocar en tierra? Digo, Sí. Pensando para la actividad agropecuaria, ganadera. Totalmente. Nosotros
nos lo encargan, nos dicen dónde es y obviamente siempre que dé accesibilidad de un camión con una hidrogrúa, nosotros bajamos los 2 pontones, armamos la estructura y luego en paralelo ya se va construyendo la unidad que necesitas, si es un estudio, una habitación o lo que sea, y luego se paneliza en obra o se baja directamente, con lo cual en menos de un mes uno puede tener la obra operando. ¿La durabilidad de la misma? Mira, la durabilidad del pontón en sí mismo tiene una durabilidad de por lo menos 60 o 70 años. No nos olvidemos que estamos hablando de que el hormigón es una piedra moldeable. Al no tener hierro justamente, que es lo que se oxida, y trabajar con otro tipo de mallas no ferrosas, se evita justamente el colapso que a veces tienen las marinas flotantes tradicionales, que a los 10 años el hierro se entra a oxidar, explota y se rompe la marina. Nosotros estamos trabajando también con productos de marinas y muelles para clubes náuticos, con marinas que hacemos una proyección de vida útil de más o menos unos 60 años, es mucho. Y a nivel de costos estamos incluso más bajos que unas marinas tradicionales de hormigón. Y lo que da el hormigón, donde adentro hay bloques de EPS o de poliestireno expandido, es la gran estabilidad que te da. A diferencia de los muellecitos que se hacen con tachos de 200 litros que si no tienen un suficiente ancho se inclinan, se mueven, son inseguros a la hora cuando más los necesitas, que cuando vos tenés tormenta o mucho viento, que hay olas. Si el muelle donde vos estás operando es un muelle que, como esos muelles ahora que muy chinos que están articulados, son muy prácticos de armar, están buenísimos cuando vos tenés una situación de viento calmo, pero cuando hay olas esos muelles empiezan a copiar la ola y justo es lo peor que te puede pasar al momento de embarcar o salir de una embarcación, que el lugar donde vos tenés que apoyar se mueva. Nuestras bases flotantes justamente son tipo vigas buque que se llama, y te dan esa gran estabilidad y seguridad. Por último, ¿pensaste, más allá de la visión de futuro que uno puede establecer con cada proyecto, que a lo largo del tiempo y a más de 20 años iban a lograr consolidar una empresa que preste este tipo de servicios actualmente? Arrancamos, sí, hace más de 20 años y siempre yo me considero un emprendedor. He tenido situaciones que nos han llevado justamente a ir aprendiendo y aprendiendo. Así que siempre pensamos que es posible y más aún ahora, con todo esto que se viene del niño, super niño y que van a ir cambiando estas condiciones en función del cambio climático global, no nos cabe duda que la tecnología flotante va a ser sin duda una de las vedettes a la hora de pensar cualquier tipo de infraestructura, de edificios, de servicios sobre ciudades que están vinculadas a estuarios, a ríos o a mares. Arte, pureza, luminosidad y tradición. Cristalería San Carlos, Patrimonio Argentino. San Martín 1646, San Carlos Centro, 03404 420 360, www.sancarlos.com.ar. Cristalería San Carlos es el nombre del cristal. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Grupo familiar 4 personas, 256.000 pesos. Estamos en la sede de la empresa Diagrama Sociedad Anónima, una firma con presencia nacional e internacional, ubicada a la vera de la autopista Santa Fe-Rosario, con más de 35 años de trayectoria. Llegamos a este lugar para hablar con el ingeniero Enzo Zamboni, no solamente de lo que ha sido una noticia trascendente para el sector, como un embarque que han enviado directamente con destino a Paraguay con fermentos lácteos, sino también con el funcionamiento de la empresa como tal. ¿Qué está pasando con la realidad del sector? ¿Qué está sucediendo con la industria? ¿Y cuáles son las perspectivas para lo que resta del año? A Paraguay hace muchos años que estamos exportando. Exportamos a la firma JCM, que es una firma de un argentino radicado allá hace muchísimos años. Y básicamente es una pequeña reactivación dentro del panorama. Si bien hay algunos inconvenientes todavía en el punto de vista de los costos locales y de la agilidad para exportar, fue una alegría que en el primer semestre que estaba programado se pudiera cumplir con esta exportación como también otras exportaciones al mercado peruano. Estamos hablando de un cargamento con probióticos, con fermentes para la industria láctea. Concretamente nosotros producimos para Paraguay
y estamos en vías de querer radicarnos también allá. Producimos directamente una serie de productos que son para yogur y queso, básicamente. Después también fabricamos probióticos de carácter humano y de carácter veterinario. Y tenemos un sector agrozootérmico que es, bueno, esto yo siempre lo digo en forma visual, los chorizos blancos son fermentados por uno de los productos que hace Diagrama, que es Diacil. Enzo, en la logística tiene un significado muy importante para todas las empresas. El hecho de contar con el aeropuerto de Sauce Viejo y la disponibilidad de sacar un embarque de aquí con oficina de aduana de por medio agiliza mucho el trámite, ¿verdad? Agiliza el trámite y todavía necesitamos ajustar. Hay una serie de parámetros que en comercio exterior que todavía se conservan como fijos, digamos. Entonces, cuando las cargas son chicas, como en este caso, con mucho valor agregado, influye mucho la logística. También, como estamos con un problema de enzimas de exportación a Italia, está influyendo mucho la logística, primero por el lugar en el mundo en el cual estamos y segundo por el fenómeno que se produjo en los últimos meses con este tema de la guerra. Los fletes internacionales han pasado a ser caros. Esta situación de la cual estábamos hablando del mercado interno, ¿influye particularmente a la hora de programar lo que es el funcionamiento de una empresa para los próximos meses o para lo que puede quedar del año 2026? Es indudable que el objetivo de la mayoría de las empresas tiene que ser exportar cada vez más, ¿no es cierto? Es una manera de compensar no solo lo que falta en el mercado interno como consumo, sino que es algo más importante, es una cultura que hay que incorporarla dentro de las empresas como cultura exportadora. Esto de la cultura exportadora tiene varias facetas. Una de las facetas que es importante cuando uno es elegido en el mundo o elegido por alguien en el exterior para ser proveedor, está no solo eligiendo el trabajo y la calidad del trabajo argentino y de los técnicos argentinos, sino que está eligiendo un producto entre varios. Entonces, ahí empieza otro fenómeno dentro de cada una de las pymes exportadoras, que es establecer upgrades sucesivos, o sea, saltos sucesivos de calidad, para estar en concomitancia con el mundo, ¿no? Y esto es lo quizás más importante. Argentina necesita hoy que su esquema exportador se amplíe, porque la torta agroganadera no nos alcanza tampoco la industria del conocimiento, y necesitamos exportar manufacturas industriales de alto valor agregado. ¿El poder político comprende esto a la hora de ver las posibilidades concretas y la demanda del sector? Digo, porque no hay financiamiento adecuado, porque hay trabas, porque hay burocracia. El poder político, gran pregunta, ¿no? Yo creo que hace falta más diálogo entre los diferentes actores que componen la sociedad. Estamos atravesando una etapa en la cual hay un plan de estabilización, pero todas estas etapas, como relataba fuera de cámara hace un ratito, en los países que atravesaron fenómenos parecidos de bajar la inflación, estabilizar la economía, no solo llevó bastante tiempo, sino que también fue consensuado en el marco de la sociedad. Creo que es una de las falencias nuestras, no consensuar entre todos los sectores productivos y los sectores políticos qué políticas queremos. Se necesita tener mayor empuje, mayor impulso hacia la exportación, porque nuestra tecnología, los productos que hacemos, tienen calidad para ser ubicados internacionalmente. Hoy Diagrama tiene un reconocimiento, un posicionamiento no solamente a nivel nacional, sino internacional, un respaldo de más de 3 décadas. ¿Cuál es la situación actual de la empresa en función de todos estos aspectos de los cuales estamos hablando? La situación actual es un replanteo. Tenemos un primer semestre que se comportó más o menos dentro de lo que pensábamos. Estamos utilizando mucho todos los pronósticos de ventas y los pronósticos del exterior. Obviamente que la inteligencia artificial va a impactar muchísimo dentro de las empresas, pero es una herramienta muy útil en el momento de buscar información, acorta muchísimo los tiempos. Hace un ratito estuve viendo los diagnósticos internos y más tarde vamos a ver los diagnósticos externos. Es posible, el mensaje siempre es el mismo, es posible, hay que ubicar simplemente la situación, y lo que ha cambiado mucho es la velocidad del cambio.
Hoy la velocidad del cambio es mucho más rápida porque se ha impuesto por sí sola ya. Entonces hay que estar muy atento a los diferentes mercados y ver sobre todo algo que es importante, ver la tendencia del comportamiento del mercado, del consumidor, etc. Cuando antes era la planificación desde la empresa hacia el mercado, ahora es el mercado el que está cambiando. No por endiosar al mercado, sino fundamentalmente porque hay un cambio internacional y hay un cambio de modelo a nivel mundial. ¿Están faltando garantías o un shock de confianza para el sector? A nivel de consumo está faltando un shock de confianza. Es un momento en que quizás la clase política tiene que ser una clase educadora, tiene que explicar qué está pasando en el mundo y en el país. Y a nivel de apoyo, no hay ningún país que no sea capitalista en el mundo, lo incluimos a todos, y los países que más exportan en estos momentos, el caso chino es un país que devuelve parte del volumen de la exportación en dinero contante y sonante al bolsillo del exportador. Entonces, no hablemos de países con metodología, hablemos de países que conquistan mercados y tratan de mantenerlos. Y a Argentina le está faltando eso. ¿Cómo imagina el segundo semestre del año? Levemente mejor. Estimo que va a haber una recuperación en los próximos 60, 90 días. Hay un nuevo cúmulo de variables que hay que aceptar en general, bajantes de tasas, posibilidades de exportación. ¿Tipo de cambio? El tipo de cambio uno puede tratar internamente de solucionarlo. A lo mejor quizás, si uno dice que el tipo de cambio tiene que ser mayor, le terminan endilgando que es un empresario prebendista, lo cual no es cierto, porque nosotros competimos con empresas multinacionales muy grandes. El tipo de cambio es una variable, uno puede ajustarla internamente mejorando la productividad. El tipo de cambio quizás esté atrasado o no, es una variable económica que depende de un flujo normalmente de divisas y de exportaciones. El tipo de cambio también tiene una característica, puede ser para regular el mercado, en el pasado lo fue, pero hoy hay una cosa que es clara, hay que buscar un punto de equilibrio. En el pasado eran pocos los que cazaban en la jaula de los leones, y en esta situación estamos cazando, no, estamos simplemente desnudos y con esto no lo he dicho mis palabras, lo dijeron en Córdoba, y con un tenedor tratando de defendernos. Hay que buscar una posición de equilibrio, una situación de ganar-ganar dentro de la sociedad y dentro de la producción, que es lo único que nos va a garantizar un futuro y una proyección a 5 años. Plásticos Bostico es una empresa dedicada a la fabricación de tubos de PVC para uso domiciliario, para infraestructura y agro. En su compromiso con el medio ambiente, ha desarrollado un nuevo producto con grandes porcentajes de material reciclado y con la calidad de siempre. Conocelos más en www.plasticosbostico.com.ar y en redes sociales. La actividad apícola tiene un potencial enorme para las economías regionales en la provincia de Santa Fe. Estamos transitando la Semana de la Miel. Vamos a hablar con representantes de la cooperativa COSAR, una cooperativa que funciona dentro del Parque Industrial de Sauce Viejo, que tiene más de 20 años de trayectoria, con más de 100 productores asociados. Conocemos acerca de la actividad, de lo que sucede con el mercado interno, pero particularmente con estos volúmenes de producción que tienen destino al mundo, a la exportación. Nosotros somos una organización que tenemos un poco más de 20 años en el rubro. Somos algo más de 100, 110 productores del centro norte de la provincia de Santa Fe. Tenemos productores desde Ceres, San Guillermo, San Justo, La Criolla, Malabrigo, Humboldt, Rafaela, Felicia, hasta Colonia Belgrano y Galvez. Y tenemos también productores en la costa. Está bastante desparramada la producción apícola. Pero fundamentalmente en el centro norte de la provincia, que es donde la producción es más fuerte, digamos. Nosotros vamos bastante acompañados de la lechería, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esta cuenca lechera es importante para la producción. Nosotros desde la organización lo que buscamos es resolverle los problemas a los productores para que el productor pueda
dedicarse a producir exclusivamente. Entonces trabajamos desde la logística, proveemos de los insumos, acompañamos las buenas prácticas en las salas de extracción. También tenemos un asesoramiento técnico, tenemos de alguna forma la estructura de nuestra organización está basada en la parte técnica y en las buenas prácticas. Es decir, brindar herramientas al productor y poner al alcance esta posibilidad. Exacto, 100%. Y la parte técnica es la que siempre nos ha ayudado a poder diferenciarnos. Somos una cooperativa que producimos localmente, pero que nuestro principal mercado es el mercado externo. Vendemos a Europa, a Estados Unidos, a Japón. Entonces necesitamos estar desde la parte técnica también muy sólidos a campo, ¿no? La trazabilidad es algo importante, la inocuidad del alimento también. Entonces, bueno, el departamento técnico de la cooperativa es algo muy importante y es un servicio más que se le da al productor. Además de producir la miel, tenemos una planta de homogeneizado aquí en el Parque Industrial de Sauce Viejo. Y hacemos todo el proceso de exportación también desde aquí, desde la planta, ¿no? Con la aduana, con SENASA, con todos los procesos. Estamos bastante integrados en la cadena productiva, digamos. Así que, hoy el producto sale con esta denominación, COSAR Miel Orgánica. Esto es lo que se puede observar en el mercado interno y lo que va a exportación. Así es. En exportación nuestro principal negocio es el granel, y que es el negocio principal de la miel de Argentina, ¿no es cierto? Sin embargo, también al ser productores siempre tenemos la iniciativa de poder generar un producto terminado, que en la actualidad lo vendemos en Argentina localmente, digamos, es un piloto que empezamos hace unos pocos años, digamos, ¿no? Nuestro mayor recorrido es en el mercado externo. Pero bueno, siempre con la iniciativa de poder tener un producto terminado para poder llevar una miel de calidad. En este caso, nuestra miel tiene una doble certificación. No solo es orgánica, sino que también tiene una certificación internacional de origen alemana que es Fairtrade o Comercio Justo, donde uno no solo vende un producto de calidad, sino también vende un producto con un sello que da responsabilidad a la forma en la que fue producida. Se enfoca de manera importante en la debida diligencia, cómo nosotros hacemos para proteger los derechos no solo humanos de quienes lo producen, sino también los derechos ambientales. Entonces, es un producto bastante integral, digamos. No solo es un producto que es bueno para tu salud, digamos, y que ayuda a cuidarte y amigable con el medio ambiente, sino que también está producido teniendo en cuenta estos otros factores, digamos, un poco más intangibles, pero que también hace a una complejidad, digamos, de productiva, ¿no? En esta inserción al mundo, ¿de qué países estamos hablando? Exportamos a Estados Unidos, a Alemania, a Francia, a Italia, a España y también a Japón. Esos son los principales mercados. ¿Cuál es la realidad del sector en este momento? La realidad del sector siempre es compleja, porque nuestra actividad depende muchísimo del clima, ¿no? Hay muchas variables sobre las que podemos trabajar, digamos, como hablábamos antes, la parte técnica, la parte de alimentación de las colmenas, pero es material vivo, digamos, y entonces dependemos también mucho de un imponderable que es el clima. Tenemos una cosecha en el año, la ventana de cosecha es relativamente corta, son pocos meses en el año, entonces es importante no solo que hayamos tenido una buena invernada para que la colmena esté fuerte al momento de la cosecha, sino que también en el momento de la cosecha el clima acompañe, ¿no? para poder tener la miel disponible. Entonces, bueno, el resto, como te he contado, el resto de las variables las tenemos bastante manejadas. El clima hasta ahora no lo podemos manejar, pero siempre es un desafío, ¿no? Por supuesto, la composición de los costos es algo importante, que siempre está presente. ¿Hoy es una actividad rentable? Sí, es una actividad rentable. Es una actividad para nuestros productores de carácter secundario. Tenemos pocos productores que solo viven de la apicultura, porque la administración del riesgo que decíamos del clima también es importante, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de nuestros productores tienen varias actividades, digamos, ¿no? Tenemos desde agropecuarios hasta maestros, empleados bancarios, de todo tipo de perfil de productores, que de alguna forma complementa su actividad con la apicultura. Norberto, cada vez que hemos hablado con gente que está abocada a la actividad, terminan manifestando de que quizás falte mayor inserción en el mercado interno. Todavía la Argentina tiene bajos niveles de consumo de miel. ¿Por qué se da este fenómeno, esta situación? Yo creo que es una condición, digamos,
tal vez por un lado social, pero también de costumbre de uso, ¿no? La realidad es que tenemos poca costumbre de consumir o endulzar solo con miel, digamos. Tenemos una presencia fuerte de azúcar, digamos, y también como el dulce de leche es un competidor directo de la miel para endulzar, entonces se ve mucho más en las casas eso que la miel, digamos. Entonces el consumo no solo nuestro, también en toda Sudamérica, esto es una realidad que vivimos. Entonces el consumo es un poco más limitado de lo que vemos en los países del norte, digamos, ya sea Estados Unidos, Europa o los nórdicos más arriba, que tienen un consumo probablemente entre 2 o 3 veces más que el que tenemos nosotros en nuestros países en el sur. Pero es una cuestión, yo creo que de idiosincrasia, y también comunicar sobre los beneficios de la miel es importante. Eso en el marco, estamos en la Semana de la Miel, es una semana que se dedica a difundir, a hablar sobre el tema, digamos, a hacer un poco más de conciencia sobre los beneficios que tiene la miel como producto, no solo como endulzante, sino con todo el resto del aporte que le da uno a la salud o a la nutrición, aportando mucho más que calorías, digamos, como pueden ser otros endulzantes, ¿no? Entonces, esto es un poco, digamos, de manera de impulso comunicacional hacia los consumidores, ¿no? Por último, ¿existe una articulación entre lo público y lo privado que quizás es fundamental, ¿no?, para tener este apalancamiento? Es necesario, y en todos los rubros, no solo en el apícola. Y bueno, la realidad es que tenemos una buena coordinación, digamos. Estas actividades comunicacionales necesariamente tiene que haber una coordinación público-privada primero para que pueda ser costeable, digamos, y para que tenga un mayor impacto y una mayor llegada también a los consumidores, ¿no? Mutual del Club Central San Carlos. Ayudas económicas, tarjeta central, plazos fijos, caja de ahorro, obra social, Sancor Salud. Los esperamos en Rivadavia 680, San Carlos Centro. Bueno, Esteban Frola es especialista en la materia, es asesor privado y bueno, es quien ha interactuado de alguna manera con los productores en la jornada de hoy, tratando de acercarles no solamente la información, sino también el conocimiento de lo que implica la utilización de los drones y cómo la tecnología se está imponiendo, Esteban. Sí, es una tecnología que por costo-beneficio es inobjetable. O sea, lo que valen hoy los equipos y lo que ofrecen en performance pues no solamente la parte de aplicaciones, sino la parte de siembra, de fertilización y después todo lo que es lectura y prescripciones con los drones de imágenes. Mapeo para hacer aplicaciones selectivas en distintos cultivos, donde a mí me resulta más impresionante todo el cultivo intensivo. Ya hace años que trabajo mucho en cultivo intensivo, hay todo lo que es fruta y horticultura, hay un exceso de caudal general, mucho chorreado, porque los marbetes dicen eso, hasta punto de chorreado, no, bueno, tenés que chorrear porque el producto se va al piso y contamina. Contamina mucho más eso que se llama endoderiva que el producto que se va del lote, que es la exoderiva. Si medimos dosis, es mucho más la endoderiva que la exoderiva. Entonces, empezar a ayornarse, a saber de que uno va a trabajar con ultra bajo volumen en aplicaciones, las mezclas tienen que ser muy buenas, los productos que uno usa tienen que ser buenas formulaciones, buenos coadyuvantes y hacer siempre la prueba de compatibilidad, bajar a escala de lo que uno va a hacer y ver hasta dónde uno puede mezclar. Hay veces que no se va a poder hacer lo que se hace con 30, 40, 50 litros con una máquina, porque estamos trabajando con menos caudal. Entonces, ¿Es mejor o es diferente a la aviación, por ejemplo? No, es muy parecida a la aplicación aérea, es un complemento de la aplicación aérea. Por ejemplo, hay una empresa que está en Deró, su fundador es Herminio Rodríguez, que tenía terrestres, vendió las terrestres y toda la vida tuvo avión. ¿Y qué pasa? Vos cuando haces herbicida con un avión, es muy difícil que hagas un lote completo. Siempre vas a tener que dejar una franja de seguridad porque vas a tener un cultivo sensible. Entonces, volver a esa franja que es chica con un avión es costosísimo. Volver con un dron es mucho menos costoso. Entonces, una persona como esa empresa que hace casi 40.000 hectáreas de herbicida con avión, el dron complementa esa parte. El dron también complementaría si hiciéramos bien la ley, porque tenemos una distancia que nos podemos acercar con el avión.
Bueno, no hay que darle la misma distancia al dron, porque si no, no es un complemento. O sea, el dron está mucho más aceptado por la urbe, ni la máquina ni el avión está aceptado. Aprovechemos esa aceptación para acercarnos a las zonas buffer. Bueno, vamos a aplicar fuera de la zona buffer, pero lo que te quiero decir, acercarlo, pero no poner la misma legislación que un avión, porque si no estás limitando. O sea, si no lo puede hacer el avión, ¿con qué lo haces? Lo tenés que hacer con dron, si no, tenés que hacer con terrestre. Te quedaste sin piso, ¿qué haces? La realidad va cambiando, depende de la jurisdicción. Es decir, en Santa Fe, por ejemplo, hay cierto condicionamiento con la reglamentación, con la necesidad de tener una ley que cubra ese vacío. Mirá, los primeros que arrancaron fue Entre Ríos y Córdoba. Tengo entendido que en Córdoba le dieron la misma legislación que el avión en cuanto a la cercanía. Pensé que iba a ocupar un nicho ahí que el avión no pudiera. Pero vos, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, vos tenés partidos en donde los intendentes prohibieron la aplicación aérea. Navarro, Ramallo, San Antonio de Areco, Chascomús. Y se ha perdido mucha plata. ¿Por qué? Porque vos te quedaste sin piso y no podés hacer las cosas en tiempo y forma. Y son zonas que se hacen trigo, empieza a llover, te quedaste sin piso. ¿Cómo hacer el fungicida? Bueno, esas son zonas que se han metido muchísimo el dron. Uno de los primeros de lo que hizo esto y reglamentó para el dron fue Ramallo, que aceptó el tema del dron, pero bueno, no puede ir cualquiera a aplicar con el viento. O sea, cero deriva, ¿sabes cuando tenés cero deriva? Cuando el viento viene del lado de la urbe. Esa es la mejor regla. Siempre el viento del lado de la urbe. Entonces es imposible que el producto vaya para allá, siempre va a ir para afuera. Y después, los productos banda verde y el tamaño de gota y la aplicación bien hecha. Lo puede hacer con terrestre o lo puede hacer con el dron. Es mucho más fácil el control de la deriva con el dron que con el avión. Por último, ¿qué inquietudes surgieron o cuáles fueron las principales consultas de los productores hoy? No, si va a reemplazar la aplicación aérea, para mí no. La capacidad que tiene un avión hoy es muy alta. Tenemos muy buenas empresas de aplicación aérea, la tercera flota a nivel mundial, muy buenos pilotos. Según la Macaca, los mejores pilotos del mundo, como los mejores operarios de máquina, como tenemos los mejores operarios de cosechadora. Hay que entender de que nadie produce en las condiciones que produce Argentina. Entonces nosotros, para producir en las condiciones que producimos, tenemos que ser tremendamente eficientes. Afuera están distendidos. Esa distensión te provoca ineficiencia. Entonces, si vos tenés una máquina en Estados Unidos enorme para hacer 200 hectáreas, y ¿viste? Te va a sobrar la máquina. Acá con esa misma máquina pulverizadora haces 30.000 hectáreas de pulverización, 40.000 por año. ¿Entendés? Los aviones pasa lo mismo. En las picadoras de grano, para hacer silos pasa lo mismo. En las cosechadoras pasa lo mismo. Entonces, el argentino lo que tiene es que se va ayornando y va buscando cada vez más eficiencia. La tomamos muy rápido la tecnología de afuera, la adaptamos y somos tremendamente eficientes en ese tipo de cosas. Igual que los técnicos. Un técnico argentino, te digo que está muy preparado.
De este modo llegamos al final de una nueva emisión y también estamos culminando el 8º mes del año. Cierra el mes de agosto y ya llevamos transcurrido buena parte de este 2026 compartiendo a través de este espacio periodístico cada semana las novedades de nuestro sistema productivo. Les agradecemos como siempre que nos hayan acompañado. Nos reencontramos en 7 días.